Dios te bendiga en esta hermosa y maravillosa mañana y que la paz de Dios sea contigo y sea con todos los tuyos. Esa es nuestra oración a Dios en esta mañana. Que la palabra que salga a través de estos medios pueda llegar no solamente a tu mente y a tu intelecto, sino que esta palabra pueda llegar a tu corazón, a lo más íntimo de tu corazón. Damos gracias a Dios por cada hermano que se encuentra aquí en esta mañana, mi hermano Héctor, que se encuentra en la parte de allá repartiendo tratados, mi hermano Iván, que acaba de llegar, mi hermano Javier, que también está con el propósito de seguir entregando tratados, literatura de parte de Dios, por el hermano Basilio, que también está allá entre nosotros, el hermano Rivera, el hermano Richard, el hermano Alfredo, por ahí viene también el hermano José, gente que Dios ha separado para este tiempo y para que sean parte de lo que nosotros llamamos la iglesia sin paredes. Pero un saludo muy especial a Tony, que se encuentra entre nosotros en esta mañana. Para nosotros es un privilegio que tú hayas podido llegar aquí y que te hayas dejado tocar de parte de Dios para estar en medio nuestro. Tony, para ti hay palabra de vida, para ti hay palabra de fe, para ti hay palabra de esperanza. Para cada uno de los que estamos aquí hay palabra de vida, de fe y de esperanza. En esta mañana quiero tocar un tema que verdaderamente es uno de los temas que más me apasiona, que más como pastor, y no solamente como pastor, sino como creyente en Cristo y como hijo de Dios, sé que es uno de los regalos más grandes que Dios le ha dado al hombre. Se llama el perdón de Dios. De eso vamos a estar hablando en esta mañana, el favor de su perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es la iniciativa de Dios, es el comienzo de Dios para con el hombre. El hombre se apartó de Dios, la creación se apartó de Dios, la máxima creación se apartó de Dios a consecuencia del pecado. Pero Dios proveyó para ese pecado perdón, y fue el sacrificio de Cristo en la cruz lo que permitió que el hombre se pudiera acercar a su Creador. El perdón vuelve a dar propósito a la vida del hombre y le da la oportunidad de comenzar de nuevo. Amado, si te encuentras ahora mismo confundido, si te encuentras en una manera en que no puedes levantar tu cabeza a consecuencia del pecado, te digo en esta mañana que hay perdón para tu vida, hay perdón también para los tuyos, porque para eso apareció el Hijo de Dios, dice su palabra, para deshacer toda obra del enemigo. El enemigo ha tratado de confundir a esta humanidad, ha tratado de confundirlo para que no venga Dios y no pueda recibir su perdón. Pero la buena noticia en esta mañana es que hay perdón para tu vida, hay perdón para tu casa, hay perdón para tus hijos, hay perdón para todo el que se acerca a Él. El perdón, amado, restaura relaciones. El perdón nos redime, el perdón nos acerca a Dios y nos hace entender el amor de Dios en su máxima expresión. Amado, si algo ha sido declarado o algo ha sido manifestado, y vuelvo y repito, en su máxima expresión del amor de Dios, es el perdón que Él proveyó en aquella cruz a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay un salmo que lo escribió un hombre que se encontraba confundido en sus delitos y pecados. Este hombre se llamaba David y era rey de Israel, mas sin embargo tuvo unas consecuencias por su pecado, pero volvió a Dios y se arrepintió, y la Biblia dice que alcanzó favor y misericordia. Así dice el Salmo número 32, en el verso número 1 leemos: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuando la Biblia habla de alguien bienaventurado, amado, está hablando de alguien que ha sido favorecido. Es aquel que ha estado en la condición del favor de Dios. El favor de Dios es toda una bendición que el hombre, por haberse apartado de Dios, no la merecía, mas sin embargo Dios en su misericordia le sigue llamando bienaventurado cuando viene a Él, cuando se arrepiente delante de Él. Bienaventurado es aquel que se ha dejado alcanzar de la gracia de Dios.
Amado, la gracia de Dios trae perdón a la vida del hombre, a la vida de toda una humanidad. Cuando la palabra habla de transgresión, está hablando del pecado, está hablando de la falta, pero esa falta cuando viene a Cristo, esa falta es perdonada. La sangre de Cristo que se derramó en aquella cruz o en aquel madero, esa fue la que nos cubrió de todo pecado, nos cubrió de toda maldad. Había un hombre que en la Biblia era un hombre religioso llamado el apóstol Pablo, antes llamado Saulo. Este perseguía a los cristianos, porque no estaba conectado al propósito de Dios. Las intenciones de Pablo aparentemente para él eran buenas, pero perseguía a los cristianos, perseguía a aquellos del camino, como dice la palabra. Mas sin embargo, en medio de su persecución, Dios se le revela y le perdona, lo levanta y lo hace el apóstol Pablo, el hombre que Dios usó para escribir un sinnúmero de cartas que hoy son doctrina para la iglesia del Señor. Este hombre llamado Pablo recibe el perdón de Dios, recibe la misericordia de Dios, recibe la gracia de Dios, porque para eso apareció Jesús, para salvar todo lo que se había perdido. Bienaventurado también habla de alguien que es feliz, alguien que tiene la felicidad de Dios. Nos da a entender esto de bienaventurado, que la bendición de Dios por haber recibido el perdón de Dios, aún habiéndolo ofendido. Amados, todos nos descarriamos como ovejas, dice la palabra. Todos cometimos el grave error de pecar y de darle la espalda a Dios. Pero el todopoderoso Dios en su favor y en su misericordia proveyó el perdón en aquella cruz, y ese perdón todavía está dispuesto para todos aquellos que nos escuchan en esta hermosa y maravillosa mañana. Bienaventurado no es el que tiene fama, no es el que tiene dinero y muchos bienes materiales, no es tampoco el que no tiene problemas y dificultades en la vida. Bienaventurado es aquel que ha sido alcanzado por el favor de Dios. Es aquel que se ha dejado alcanzar por ese amor, por el amor de Dios. Hay gente que son tan pobres porque solo lo que tienen es dinero. Mas sin embargo, el bienaventurado, aunque no posea muchos bienes en este mundo, es dichoso y es feliz. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, dice el verso número 2 de ese Salmo 32. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amado, no lo culpa de pecado al bienaventurado, porque ya encontró el favor de Dios, ya encontró el perdón de Dios. Cada uno de los que nos encontramos aquí, en esta mañana podemos declarar que somos bienaventurados. ¿Sabe por qué? No es porque tengamos dinero, no es porque tengamos fama, ni seamos reconocidos en todo lugar. Somos bienaventurados porque el perdón de Dios nos ha alcanzado y porque el perdón de Dios ha venido a cada uno de nosotros. Los inicuos son los que a consecuencia de su rebeldía viven una vida sin ley, viven sin límite. Son los que dice el fin justifica los medios. Cuando la Biblia dice a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, amado, estos son aquellos que permiten que el Espíritu de Dios controle y gobierne su vida. No engañan, porque la misericordia de Dios los alcanzó y ahora viven una vida justa delante de Él. Bienaventurado es aquel que ha recibido de parte de Dios el regalo más grande que jamás alguien ha podido dar, y esto es el perdón de Dios. Si Dios no nos hubiera perdonado, ninguno de los que estamos aquí en esta mañana pudiéramos estar aquí en este lugar. Estamos aquí porque recibimos el perdón de Dios. Estamos aquí y somos bienaventurados porque Dios nos alcanzó y porque nos dejamos alcanzar de parte de Dios. El verso número 3, escucha lo que dice este salmo.
Dice la palabra de la siguiente manera: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Qué significa callar aquí, amado? Significa rehusarte voluntariamente o una indisposición para hablar, guardar secreto, silencio o disimular. Callar es torturarse interiormente, pero la confesión a Dios es el antídoto para la paz interior. Por eso el libro de los Proverbios dice en el capítulo número 15 y en el verso número 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar. Aquí en este momento el ojo de Dios está sobre nosotros. También los ojos de Jehová están sobre ti, están sobre tu casa, están también sobre los tuyos. Amado, dice la palabra, los ojos de Jehová están en todo lugar. Y dice la Biblia que están mirando a los malos, pero también están mirando a los buenos. Eso habla de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. No podemos escondernos delante de Dios. Amado, todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, está delante de la presencia del Señor. Y cuando habla de callar, una vez más dice que significa un rehusar voluntario. Amado, tienes que obedecer y tienes que confesar que estás mal delante de Dios. Amado, callar y ocultar las cosas la podemos lograr por algún tiempo, pero el Dios que te ama está esperando tu confesión, está esperando que te confieses delante de Él y no que te confieses delante de los hombres. Ningún hombre tiene la potestad o el poder de perdonar pecado, solamente Dios a través de Jesús, el Hijo que pagó el precio y el sacrificio en aquella cruz. El hombre juzga sin misericordia, amado. El hombre juzga sin misericordia, pero Dios te levanta por su misericordia. Es mejor que le confieses a Dios a que te descubran los hombres. El hombre te descubre, pero Dios te cubre con su misericordia y su perdón. Una vida en pecado no puede reflejar el gozo de la salvación. Y usted me preguntará en esta mañana, ¿y por qué? Porque cuando estamos guardando secretos en su presencia, el problema de esto es que nos engañamos a nosotros mismos. Porque no hay nada oculto, dice la palabra, que no haya de salir a la luz. No hay nada que hagamos sobre la faz de la tierra que el ojo de Jehová no lo esté viendo. Porque de día y de noche, dice el salmista David, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que antes tenía vida, amado, ahora está seco y sin vida. El hombre que peca y se esconde de Dios tiene una vida sin paz y pierde la esperanza y pierde la dirección y el camino hacia su Dios. Amado, por eso la palabra dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 28 y en el verso 1 dice: huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. Amado, aquí hay un contraste muy grande entre el justo y el impío. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie le persiga, mas el justo, dice la palabra, está confiado como un león. Amado, el león es catalogado el rey de la selva. En pocas palabras, nadie podrá detener lo que Dios ha predestinado para aquellos que son justos. Impío, ¿quién es el impío? Es aquel que se opone a Dios y vive en desobediencia. Esta es la persona que obra mal y que tiene una conciencia culpable. Debido a su culpa, vive con medio constante y a la defensiva, percibiendo una amenaza o persecución que en realidad no existe. Amado, la Biblia dice que huye sin que nadie lo persiga. ¿Sabe por qué huye? Porque ha perdido el norte de volverse a Dios. En esta mañana hay una palabra de fe y de esperanza para aquellos aún que la Biblia los considera impíos.
Amado impío, amado que me escucha, es cuando nos apartamos de Dios y comenzamos a hacer aquellas cosas que al Dios de los cielos no le agradan. David sentía que la mano de Dios estaba pesada sobre él. No era la mano de Dios la que estaba pesada sobre él. Amado, era la carga de su pecado. Lo que le hacía sentir de esa forma era una carga, y esa carga, si tú vienes a Él en esta mañana y le entregas a Él, esa carga, dice la palabra de Dios, que será quitada. Amado, un día tuve que ir a la presencia del Señor. Un día tuve que entregar mi carga. Un día tuve que confesar mi pecado. Un día tuve que decirle a Dios, ten misericordia de mí. Ese día llegó a mi vida, ¿sabes por qué? Porque yo di el paso hacia Él. Él ya me estaba esperando con brazos abiertos y con lazos de amor. Amado el Dios de los cielos y de la tierra, no importa la condición que tú puedas estar viviendo en este día, hay lazos de misericordia y amor para ti. Sentía que sus fuerzas, David, se iban debilitando, como cuando el verano está en todo su apogeo y nos estamos deshidratando. Necesito volverme a Dios. Necesito recuperar lo que he perdido. Necesito en esta mañana volver a la fuente. Esa fuente de vida, esa fuente de esperanza, esa fuente que nunca se agota, esa fuente que es agua de vida para vida eterna. En el versículo número 4, ahí registramos en ese Salmo 32 lo que dice la palabra Selah. En hebreo esto significa una pausa. Esto es una expresión que nos lleva a la reflexión y a meditar lo que Dios nos está hablando. Siempre que vemos esta palabra en la Biblia, Selah, tienes que hacer un alto, tienes que prestar oído, tienes que abrir tu corazón para que puedas entender lo que Dios te quiere hablar a continuación. La Biblia dice que David dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amado, entre el pecado y el perdón está la confesión y el arrepentimiento genuino. Entre el pecado y el perdón está la confesión. Amado, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino hace que nos apartemos de aquello que nos llevó a apartarle a Dios. En Proverbios 28:23 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Jehová. El ocultar tus pecados te detiene, no prosperas, no avanzas. Amado que me escuchas, pero el confesarlos y apartarte de esos pecados te hará volver a tener una relación con el Padre, porque para eso fuimos creados. El hombre fue creado para tener una relación, Tony, que me escuchen esta mañana, con su Creador. Eso fue, y para eso fue creado el ser humano. Cuando confesamos esos pecados y nos apartamos, entonces esa relación con el Padre es restaurada. Porque la Biblia dice en Mateo, hablando Jesús, en aquel lugar, en el capítulo número 8 y verso 22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya salir a la luz. Pero en el verso 23, Jesús, para que pudiéramos entender la importancia de lo que estaba hablando, dijo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Amado, tienes que escuchar en esta mañana, pero cuando tú escuchas una palabra de Dios, también tienes que tener una decisión por la palabra que escuchas en esta mañana. Oír es de suma importancia, porque esto nos confronta a tomar una decisión.
El perdón nos hizo entender cuánto Dios nos ama. Por eso en el libro del Deuteronomio, Dios hablándole a aquel pueblo de Israel y nos habla a nosotros también en esta mañana, dice, en el capítulo número 13, verso 15, dice: escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan, y para que ames al Señor tu Dios, y atiendas a su voz, y lo siga, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Más adelante en el próximo texto dice: hoy pongo al cielo y a la tierra como testigo. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tu descendencia. Mira cómo el escritor aquí, el mismo Dios, está hablándole a aquel pueblo y nos habla a cada uno de nosotros en esta mañana. Nos dice: elige pues tú la vida para que vivan tú y tus descendientes. Cuando usted y yo escogemos o elegimos la vida que es Cristo, amado, esto afecta también a toda nuestra descendencia. Tú y yo estamos aquí en esta mañana, los que nos están escuchando, porque alguien se atrevió a elegir a Dios, porque alguien en un momento dado de su vida dio un primer paso, y por eso estamos aquí en esta mañana. El Dios de los cielos y de la tierra te dice en esta mañana: elige la vida, elige a Cristo, porque cuando elegimos a Cristo nuestra vida toma sentido. Entre la vida y la muerte, cuando elegimos la vida, entonces la vida tiene propósito. Entonces eso hace sentir que nuestra vida tenga un propósito definido, porque el Dios de los cielos y de la tierra es el que va a definir y es el que va a conducirnos en la vida. Cuando elegimos la vida que es Cristo Jesús, nuestra vida tiene sentido y tiene propósito. En el capítulo 28 del libro de Proverbios, verso número 13 dice: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lo lisonjea con la lengua. Amado, posiblemente tú estás escuchando esta palabra en esta mañana y la estás oyendo como si fuera una reprensión. Amado, eso mismo es lo que estamos haciendo en esta mañana. Es reprender, es alentarte, es avisarte. Dios bendiga esa vida que va en esa ambulancia, que todo salga bien. Amado, es alentarte, es avisarte. Lo hacemos para que evite las consecuencias de las cuales te tendrás que arrepentir. Por eso la Biblia dice que el que reprende al hombre hallará después mayor gracia. Amado, el entorno en el cual vivimos, escucha esto que es muy importante, es el de un mundo permisivo y libertino al extremo. Todo el que se atreva a denunciar lo malo se le llama intolerante, se le llama intransigente, se le llama radical y muchas veces nos llaman fanáticos. Amado, la filosofía de hoy en día es: vive y deja vivir. Ahora ellos quieren que tú vivas como ellos están viviendo. Y agregan: no permitas que nadie te diga cómo debes vivir. Si te es placentero, hazlo. Y con esto están diciendo: no aceptes nada que ponga freno a tu desenfrenada vida de libertinaje. La tan escuchada libertad de expresión se ha vuelto una mordaza en la boca de aquellos que pregonan la moralidad y una vida recta en Cristo Jesús. Por eso vimos hace unas semanas atrás el asesinato de un hombre llamado Charlie Kirk. En los Estados Unidos se trató de callar o apagaron la voz de este hombre, pero miles como nosotros los que estamos aquí y millones se han levantado a proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Nada nos podrá detener, nada nos podrá callar, nada ni nadie va a poder detener lo que ya Dios comenzó.
en cada uno de nosotros. Amado que me escucha, agregan, no permitas que nadie te diga cómo debes vivir. Si es placentero, hazlo. Y con eso están diciendo, no aceptes nada que ponga freno a tu desenfrenada vida de libertinaje. Amado, en esta mañana, todas estas influencias hacen que los planes de Dios para tu vida en un momento dado se detengan, porque estás creyendo a esa mentira. Pero la buena noticia es que los planes de Dios para tu vida, nada ni nadie los podrán cancelar. Nada ni nadie podrán cancelar los planes de Dios para tu vida y para nuestra vida. Amado que me escucha, si hay una confesión, si hay una confesión y un genuino arrepentimiento, amado, el perdón de Dios te alcanzará. Solo cuando hemos confesado nuestro pecado, solamente cuando nos hemos apartado del pecado, el sano juicio nos será devuelto y nuestra boca será una de gratitud y alabanza solo para Él. Si en algo el hombre fue creado, o para qué fue creado, fue para que alabara al Dios de los cielos y al Dios de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él lo creó para que tú y yo lo disfrutáramos y para que tuviéramos gobierno sobre su creación. Solo cuando hemos confesado ese pecado, podemos tener una boca llena de gratitud al Dios de los cielos y al Dios de la tierra. Amado que me escucha, y con esto voy a ir cerrando este mensaje en esta hermosa mañana. David en ese Salmo número 32 y el verso 7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amado, David tuvo que reconocer algo muy importante, que el refugio de Dios era necesario en su vida para poder salir de la angustia del pecado en el cual se encontraba. Y dice: con cánticos de liberación me rodearás. Si alguien sabía lo que era un cántico, era el salmista David, el dulce cantor de Israel. Y él dice: con cánticos de liberación me vas a rodear. ¿Qué es un refugio? Un refugio es el recurso contra la aflicción, es el escondite para pasar los tiempos de adversidad. Tu refugio en Dios, amado que me escucha, no es una alternativa, es una necesidad imperativa que no puedes descartar, no puedes pasar de alto. Angustia es una reacción ante un peligro desconocido. Amado, pero cuando tu refugio es el Señor, tú vives confiado en que el favor y la gracia de Dios te van a cubrir. Y aquí Dios le dice a David: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando Dios habló esta palabra, cuando verdaderamente David vino a un arrepentimiento genuino y tuvo que confesar su falta y su pecado delante del Señor. Te enseñaré el camino. Amado, ¿sabes por qué? Tiene que enseñarte Dios el camino, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, verso número 12. Cuando Dios habla de enseñar, yo pude escuchar o ver algo muy importante, que en el original hebreo, el idioma en que fue escrito este salmo, significa maestro. Antes de tú ser enseñado, eras esclavo, pero ahora tienes libertad. Tienes libertad porque viniste al que puede libertarte, Cristo Jesús. Él quiere ser tu maestro, Él quiere enseñarte el verdadero camino. Y más adelante Dios hablándole todavía, el Espíritu de Dios hablándole a David le dice: no seas como el caballo o el mulo
sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La máxima creación no fue creada como los animales que no tienen entendimiento. La máxima creación fue creada para que alabara el nombre de Dios. Cuando estás en pecado, la palabra viene a ser tu freno, porque si no, tu destrucción será inminente. Cuando estás haciendo su voluntad, la palabra de Dios viene a ser tu libertad, porque le has conocido y esa palabra la estás viviendo. Por eso la Biblia dice, Jesús hablando dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Solamente hay libertad en Cristo. Solamente Él pagó el precio de tu libertad. Solamente Él pagó el precio de tu perdón. Solo Él lo hizo en aquella cruz. Siempre lo digo en este lugar y donde quiera que me pare. Cada gota de sangre que caía en aquel sacrificio de la tierra habla del amor de Dios, habla del perdón de Dios, habla de la libertad de Dios para todos aquellos que se acerquen a Él. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Amados, ¿quiénes son los impíos? Estos son los que no se arrepintieron por el mensaje de Noé y perecieron todos en el diluvio. Estos fueron los que construyeron la torre de Babel para ser grandes como Dios. También fueron los habitantes de Sodoma, todos ellos enemigos del pueblo de Dios. El pueblo que se rebeló en el desierto contra Moisés también se consideró un pueblo impío. El impío da rienda suelta a sus instintos, astucia, violencia, sensualidad y soberbia. El impío, amado, aún para ellos en esta mañana hay perdón, si se arrepienten de sus pecados. El ladrón que estaba a la derecha de Jesús es un vivo ejemplo del favor y del perdón de Dios. Por eso en el verso número 11, que es el último verso que vamos a tratar en esta mañana, dice, alegraos en Jehová y gozaos justo. Aquí todo cambió para el hombre que tuvo un arrepentimiento delante de Dios, el salmista David. Ahora él puede decir, alegraos en Jehová y gozaos justo, y cantad con júbilo vosotros los rectos de corazón. ¿Quiénes son los justos, amados? Estos son los que han sido perdonados. Y ahora podemos decir que somos bienaventurados, porque estamos disfrutando, amados, los beneficios del perdón, el favor y la misericordia de nuestro Dios. Rectos de corazón, estos son los que hacen lo correcto. Los rectos de corazón, según el hombre lo puede ver, no es un hombre perfecto, pero delante de Dios el recto de corazón hace lo correcto, porque ha sido perdonado por el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Y para terminar, usando el texto que usamos para abrir el mensaje, dice, bienaventurado es aquel que ha sido perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Amado que me escuchas en esta mañana, su sangre derramada en aquella cruz cubrió tu pecado. No lo cubrió para que sigamos pecando, sino para que nos arrepintiéramos, lo confesáramos y nos volviéramos a Él. Amado, porque así es el perdón de Dios. Así es el perdón de Dios. El perdón de Dios no esperó un arrepentimiento tuyo. Él lo proveyó para que te arrepintieras y pudieras entender el amor y el favor de Dios. Padre, en esta mañana hemos predicado tu palabra, la que pusiste en mi corazón, la que plasmamos en unas notas
pero también aquella que fluyó a través del Espíritu Santo, para que así vidas, Señor amado, que nos escuchan y nos escucharán a través de esta red social llamada YouTube, Señor, algún día puedan tener un verdadero encuentro contigo. Padre, gracias por tu favor y tu gracia. Gracias, Padre, por esa sangre que derramaste en aquella cruz. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque un día, Señor amado, fuiste la provisión en aquel madero para nosotros volver a tener una relación contigo. Padre, hay vidas que han escuchado a la distancia. Yo te pido en el nombre de Jesús y me uno en oración con mis hermanos, Señor, para que tú, Padre Santo, les alcance y tu Espíritu Santo siga redarguyéndolo, siga trabajando en el corazón de ellos, porque tu palabra dice que para ti no hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Dios es el Dios de los cielos, Dios es el Dios de la tierra, Dios es el Dios de tu vida, Dios es el Dios de la familia, Dios es el Dios de tus hijos, Dios es el Dios de todo lo creado. Amado, tu palabra dice que la tierra está llena de tu gloria. Esa gloria manifiéstala en esta mañana en todo aquel que nos ha escuchado y nos va a ver a través de la red social en un momento dado. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, a quien damos toda la gloria y toda la honra, porque solo a ti pertenece. Amén, Señor.